Todo comenzó en la Universidad de Verano del año pasado, es decir, el 2016, cuando me tocó moderar un debate entre Juan Ramón Rayo y el profesor Ancho Bastos acerca de minarquismo o anarquismo. Un debate que está en la web y lo pueden ver. Bueno, yo no pude intervenir ahí, pero me llamó la atención algunos de los argumentos, entonces apenas terminó, yo dije que al año siguiente iba a tratar de responder alguna de las incógnitas. Y esas incógnitas eran básicamente dos, acerca de si el anarcocapitalismo es deseable, en primer lugar, y luego, tal vez más importante todavía, si es posible. Porque fíjate que tener una utopía, y si una utopía no es posible, uno directamente debería descartarla. Bueno, entonces encaré ese tema y lo que traté de utilizarlo para introducir a todos los jóvenes participantes en algunas áreas de la economía que son bastante nuevas y con muchos desarrollos modernos. No necesariamente austríacos y tal vez incluso no necesariamente liberales, pero con conclusiones que yo entiendo llevaban a brindar respuestas a este problema. Entonces, las conferencias se dividieron en tres. La primera, el anarcocapitalismo y la teoría de los juegos. La segunda, el anarcocapitalismo y la economía experimental. Y la tercera, en relación a la psicología evolucionista. La teoría de los juegos tiene un desarrollo ya de unos 70 años aproximadamente y analiza situaciones en las cuales, bueno, como muestran los juegos, las acciones de uno están relacionadas con lo que los otros van a hacer, con lo que otro va a hacer. Típico caso del ajedrez o, bueno, del fútbol, cualquiera, ¿no? Todo depende también de lo que haga el otro. Y esas situaciones hay muchas en la sociedad. Pero en el desarrollo de esta teoría se planteó una situación en la cual era un dilema trágico, porque resulta que planteaba que cada individuo, persiguiendo su propio interés, termina destruyendo el bien común, digamos. Entonces, era una situación perversa, un dilema que se llama técnicamente el dilema del prisionero. La teoría de los juegos luego continúa evolucionando y ese dilema en buena medida se resuelve porque cuando esos juegos, esas relaciones son relaciones repetidas, entonces surge espontáneamente el incentivo a cooperar. Y ese incentivo a cooperar se sostiene en el tiempo, la teoría fue avanzando hacia juegos repetidos, emigró hacia la biología, después volvió a la economía como teoría de los juegos evolutivos y las conclusiones que yo quise traer es que esta área de la economía, sin plantearlo en relación al anarcocapitalismo, pero afirma y sostiene que la cooperación voluntaria es posible y se sostiene en el tiempo. O sea que le estaría dando argumentos al anarcocapitalismo como diciendo, teóricamente podría ser posible. La segunda de las conferencias tuvo que ver con otra área también más novedosa todavía, que es la economía experimental. ¿Y qué es esta economía experimental? Bueno, si pudiera simplificarla mucho, es algún autor, en particular, por ejemplo, Vernon Smith, que le dieron el Premio Nobel de Economía por esto, alguien que se ha planteado, bueno, a ver, la teoría de los juegos, ¿cómo se verifica con gente real, con gente de carne y hueso? ¿Actúan como la teoría dice que van a actuar y como la economía dice que van a actuar? Y entonces empieza a realizar experimentos con personas y empieza a encontrar que las personas no actúan como dice la teoría y sobre todo el supuesto neoclásico del individuo maximizador. La gente actúa de otra forma. Y en situaciones en las cuales su mayor beneficio debería ser actuar nada más que atendiendo, llamémosle, a su propia ganancia, a su propio interés, la gente no necesariamente lo hace así. Con lo cual una serie de experimentos fueron demostrando que no solamente en la teoría el individuo tiene un incentivo a cooperar, sino que en la práctica es mucho más cooperador de lo que nos imaginamos. Y la tercera tiene que ver con un área también muy nueva, no económica, por eso en cierta forma me cuesta un poco más, pero
que se llama la psicología evolucionista, y que lo que trata de estudiar es ciertas conductas que todos los seres humanos tenemos, y que según esta área de la ciencia estaría vinculada con ciertos, llamémoslo así, instintos que fuimos desarrollando evolutivamente durante miles de años, y que explican ciertas conductas de las personas. Y eso significa que también, sumando a estos argumentos, la psicología evolutiva muestra que los seres humanos tenemos ciertos instintos de cooperación con los demás. Es decir, que eso fortalece la idea de que los seres humanos pueden cooperar voluntariamente entre sí y no necesariamente necesitan a alguien con un látigo que los castigue para que lo hagan. Y terminé ahí con eso señalando que, bueno, que eso es lo que configura la naturaleza humana, esos programas que tenemos ahí adentro del cerebro que nos llevan en buena medida a cooperar. Y que además eso está cambiando, a partir sobre todo de una evolución cultural, porque la evolución biológica es muy lenta, y en el mundo está cayendo la violencia, si uno toma un muy largo plazo, por ejemplo, 1000 años o cosas así, está cayendo la violencia notablemente, están avanzando los derechos, por ejemplo, de las minorías, los derechos de las mujeres, está avanzando el comercio, y que todo eso implica al reducir la violencia, en cierta forma va quitando la razón por la cual el Estado supuestamente existe. Porque el Estado existe para controlarnos en que no apliquemos, digamos, la violencia unos con otros. Pero si la violencia tiende a caer y a caer y a caer, ¿cuál va a ser el objetivo del Estado? Bueno, puede llegar a ser el de la redistribución, pero ahí también mostré que cómo avanza la riqueza en el mundo, el espectacular crecimiento de la riqueza a partir del capitalismo, y si eso sigue así, ¿cuál va a ser la necesidad de redistribuir? Si vivimos en un mundo que ya superó la pobreza y existen oportunidades para que todos satisfagan sus necesidades básicas, cualquiera que sean en el futuro. Así que eso nos hace ser en cierta forma optimistas, y mi conclusión fue que tenemos que estar felices de hacia dónde va el mundo, que en cierta forma eso está llegando, estamos avanzando hacia ahí, aunque personalmente no me sumo a esa discusión a muerte entre minarquistas y anarcocapitalistas. Para mí, como yo no puedo decidir si eso va a ocurrir entre uno y otro, para mí dame todo. ¿Dame un mejor gobierno que el que tengo? Sí. ¿Dame un gobierno como el de Nueva Zelanda? Sí. ¿Dame minarquismo? Sí. ¿Dame anarcocapitalismo? También. Todo lo que sea un movimiento en esa dirección, para mí será bienvenido. En algún momento empecé a ver que había otras disciplinas que, si bien nosotros como economistas austríacos podemos tener algunas críticas hacia ellas, porque, te pongo un ejemplo, para nosotros el verdadero experimento es el que ocurre en la vida real, en la calle, el de los emprendedores llevando adelante proyectos, el de los consumidores seleccionando productos, el de los ahorristas ahorrando su dinero y promoviendo la acumulación de capital. Eso es lo que realmente hay que estudiar. Pero así todo, esas áreas tienen algunos aportes que no dejan de ser interesantes, porque señalan ciertos aspectos de la conducta humana en los cuales vale la pena profundizar. Y además porque yo quería o veía que hay mucha actividad académica, económica en esas áreas, y que de allí se pueden obtener elementos que refuerzan nuestras teorías y nuestros puntos de vista. Nunca me pareció que tendríamos que cerrarnos nada más que en lo que dicen nuestros autores austríacos, porque si no nos convertimos en una especie de religión que lo único que hace es leer y opinar acerca de lo que dijeron en el pasado, sino que hay que ver todo lo que se está produciendo en el momento. Y yo creo que autores como Hayek, como Mises, eran así. Ellos no desconocían y no rechazaban lo que hacían otros economistas en su momento.
Por supuesto que le daban su propia interpretación, pero no hay que negarlos por el hecho de que no son de nuestra tribu, para decirlo así, ¿no? Sí, yo como siempre me gusta mucho esto, estoy encantado, los participantes, los jóvenes son muy buenos siempre, disfruto eso, disfruto las otras conferencias que todos nosotros vamos modificando y cambiando, así que incluso para nosotros son nuevas y distintas. La verdad que me hace muy feliz venir aquí y por eso le agradezco tanto al instituto que me invite siempre, porque son uno de los momentos del año, la verdad que espero con mucho gusto y placer y realmente me parecen muy interesantes. Fíjate que yo participo mucho, sobre todo en toda América Latina, de conferencias de este tipo, pero aquí debo decir que es de lo mejor que uno la puede pasar, es aquí con el instituto, en la Universidad de Verano.